Muy buenos días. Bueno, es un gusto poder presentarme y compartir con ustedes un nuevo curso que inicia hoy y del que les voy a dar un comentario y una introducción en el día de hoy. ¿Sí? Les voy a compartir algunas imágenes, pero bueno, previamente me quiero presentar. Soy Sebastián Pierpauli, el profesor a cargo de los cursos de latín. Gracias a Dios, ya con varios años de poder compartir la enseñanza. Y bueno, concretamente, como les decía, con esta primera reunión comenzamos nuestro curso de 10 oraciones principales, ¿sí? Eh, Hoy les voy a compartir, como siempre, a lo largo de todo el curso, algunas imágenes que van a ser apoyo de todo lo que vamos a desarrollar en el curso, ¿sí? Así que en primer lugar les voy a compartir para que veamos el flyer de nuestro curso, ¿sí? El flyer inicial que seguramente ustedes recibieron, ¿sí? Y como podemos ver aquí, se destaca en primer lugar que nosotros vamos a trabajar concretamente en un curso de oraciones católicas en latín, ¿sí? El curso va a consistir, ahora voy a hacer una presentación general, ¿sí? El curso va a consistir en 10 clases en la modalidad grabadas, ¿sí? Mi propuesta aquí va a ser concretamente que pueda, como sugerencia, hacer un video por semana, ¿sí? Pero esto no es algo categórico, ¿sí? Sino que de alguna manera yo me propongo en este curso adaptarme a las posibilidades reales que cada uno de ustedes tengan, ¿sí? En relación con el tiempo disponible para el curso, ¿sí? Pero bueno, en principio son 10 clases grabadas, ¿sí? No hay entonces, en principio, clases en vivo, ¿sí? Aunque sí, como señalo, hago un pequeño salto en el punto número 3, ¿sí? Se propone un acompañamiento, ¿sí? Al alumno a través de ejercicios y correcciones, ¿sí? Es decir, la idea es que luego de cada clase, luego del estudio de cada clase, de mirar bien cada una de las clases, pueda existir la posibilidad de consultar, ¿sí? Aquellas dudas que puedan surgir y de esa forma realizar los ejercicios que se pueden ir proponiendo y las correcciones eventuales ante esos ejercicios, ¿sí? Con lo cual, no es un curso 100%, digamos, asincrónico, sin ningún contacto con el docente, sino que particularmente me interesa especialmente que pueda haber un contacto en relación con todo lo que se va viendo, ¿sí? Vamos a trabajar 10 oraciones principales, ¿sí? Yo quiero contarles que tengo cursos concretamente en que, por ejemplo, se estudia la misa tradicional, la misa en latín, pero en este caso me interesa que sean solamente 10 oraciones principales, ¿sí? Con el objetivo, ¿sí? De que puedan aprenderse bien esas 10 oraciones y el alumno pueda practicarlas todas las veces que pueda considerar necesario, ¿sí? Vamos a proponernos que sean clases de 50 minutos, ¿sí? Intentar que no sea más de eso. Y todas estas clases, como menciono aquí, van a estar disponibles para ustedes en forma privada en mi canal de YouTube, ¿sí? Este punto me parece que es importante, ¿sí? Porque no van a ser clases que estén accesibles para todos en mi canal de YouTube, sino que van a estar en forma privada para cada uno de aquellos alumnos que se inscriban al curso de las 10 oraciones principales, ¿sí? Bueno, este es el flyer general entonces, y aquí quiero comentarles un poquito hoy, con esta primera clase de presentación, de introducción del curso, ¿sí? ¿Cuál es el objeto del curso? Bueno, en parte, en primer lugar, se los comenté recién, ¿sí? Es un curso que se orienta al aprendizaje de 10 oraciones principales en latín, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir seguidamente cuáles son esas oraciones,
¿sí? Básicamente, ¿sí? Es un curso que tiene que ver con lo que es el latín eclesiástico, porque dijimos que son 10 oraciones principales del latín, ¿sí? Con lo cual, de esta forma, en el objeto mismo del curso, ¿sí? Nos desprendemos de todo lo que pueda tener que ver con el estudio de otros textos del latín, ¿sí? Que puedan ser, por ejemplo, de la cultura clásica latina, etcétera, de los grandes autores, ¿sí? Acá nos concentramos concretamente en 10 oraciones principales, ¿sí? En el punto número 2 me parece muy importante destacar, ¿sí? Que el nuestro es un curso guiado, ¿sí? ¿Bien? Hay muchos cursos en los cuales simplemente se le envía un video al alumno y ya no existe más contacto con el docente. No es el objetivo que me propongo yo aquí con este curso, ¿sí? Sino que me interesa hacer un seguimiento de los alumnos, ¿sí? En los avances, ¿sí? Por eso es que va a ser muy importante la propuesta de ejercitación de cada una de las clases que se van del contenido de las clases que se van enviando semanalmente o en el tiempo que cada uno pueda, ¿sí? Es decir, que es un curso que puede decirse es un mix entre lo que es el envío de un video más todo lo que es la parte de ejercitación, ¿sí? Y contacto conmigo para resolver dudas, inquietudes que puedan surgir y también para este momento importante que les menciono acá, que es la ejercitación, ¿sí? En latín esto se llama, es una forma de expresarse para hablar de este contacto con el docente, ¿sí? Que podemos decir, se utiliza la palabra reditus, ¿sí? ¿Eh? Que es lo mismo que el feedback en inglés, básicamente, ¿sí? Es decir, se propone que no sea solamente un curso grabado, sino que haya un ida y vuelta con el docente, conmigo, ¿sí? Para verificar sus avances y para que ustedes al final del curso puedan efectivamente decir, bueno, yo de este curso me llevo este contenido, la verdad que me ha servido, he ejercitado lo suficiente, ¿sí? Y tengo aprendidas 10 oraciones principales católicas, ¿sí? Esto es lo que se refiere concretamente con la expresión reditus, es el retorno, ¿no? El retorno que vamos a esperar, que voy a esperar, de su ejercitación y sus posibles dudas de lo que vayamos desarrollando para efectivamente llegar al punto de que ustedes efectivamente aprendan bien las oraciones que se van proponiendo, ¿sí? En este curso, en relación con el punto 3, vamos a utilizar nosotros la llamada pronunciación eclesiástica del latín, ¿sí? Aquí yo pongo advertencias generales. Bueno, una primera advertencia general es que vamos a tener que grabar y vamos a practicar concretamente lo que tiene que ver con las reglas de la pronunciación eclesiástica en el contexto de las oraciones. No vamos a ver regla por regla en forma aislada, sino que vamos a ver las reglas de pronunciación eclesiástica en el contexto de las oraciones, ¿sí? Para aprender bien justamente este modo de pronunciación y teniendo presente, ¿sí? Que estamos hablando de una forma específica de pronunciación que se aplica en el ámbito eclesiástico. Con lo cual hay que olvidarse, pensar, por ejemplo, en el modo de pronunciación del periodo, por ejemplo, del Imperio Romano, de la monarquía, de la República, etc. ¿Sí? En la historia de Roma. ¿Sí? Acá concretamente nos vamos a dedicar a la pronunciación eclesiástica que surge aproximadamente entre el siglo III y siglo IV después de Cristo. Esa es la pronunciación que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y teniendo cuidado también con cualquier posible confusión con el español, ¿no? Porque la pronunciación eclesiástica, hablamos de la pronunciación del latín, ¿sí? Una advertencia también importante, un consejo importante aquí es que aprovechen la propuesta que se les hace en el curso, ¿sí? Para trabajar concretamente este material con todo lo que se puede ir enviando, ¿sí? Incluso si surgen algunas dudas sobre temas puntuales o alguna parte, alguna oración, en mi canal de YouTube yo voy a tener a disposición de ustedes ese material para que puedan consultar este material concretamente, ¿sí? La advertencia está porque muchas veces sucede que en los canales
de YouTube, ¿sí? Se encuentra mucho contenido y a veces el alumno no sabe discernir cuando concretamente está pronunciando bien, por ejemplo, una palabra, o cuando en realidad se le está compartiendo otra forma de pronunciación que no tiene que ver con lo que nosotros trabajamos y que es debido para estas oraciones, que es concretamente que se aplique la pronunciación eclesiástica o pronunciación italiana, como se le llama también, o pronunciación romana, ¿sí? El Papa San Pío X, concretamente, ¿sí? Dictaminó, estableció que la pronunciación que se tenía que utilizar de latín era la eclesiástica o italiana, ¿sí? Es decir, dentro de la eclesiástica, la pronunciación de Italia concretamente. Por eso es que es tan parecida la pronunciación eclesiástica con el italiano, ¿sí? Entonces, cuidado también, como advertencia general, con tanto contenido que circula por las redes sociales, ¿sí? Porque a veces puede llegar a generar algún tipo de confusión, por ejemplo, como les comento, en cuanto al tema de la pronunciación, ¿sí? Vamos a trabajar también, a medida que desarrollemos, advertencias o cuidados que hay que tener en lo que es la parte práctica del aprendizaje de estas 10 oraciones. Por mencionarles algunos de estos problemas, bueno, hay que tener cuidado con las lecturas apresuradas, ¿sí? También, por ejemplo, con todo lo que es el contenido que aparece en las redes sociales, ¿sí? Vamos a dar como consejo acercarse a los textos en forma progresiva, ¿sí? La práctica, la repetición, la escritura, ¿sí? ¿Eh? Consejos que ayudan para afianzar bien, ¿sí? Conocer bien el objeto de conocimiento de este curso, que como les comenté, son 10 oraciones en latín, ¿sí? Hay otros consejos y cuidados que, como este es un curso que no es simplemente absolutamente asincrónico, ¿sí? Hay otros cuidados que van a poder ser compartidos o conversados en forma privada con ustedes, ¿sí? En la medida que se vayan haciendo los ejercicios y consultando las posibles dudas, ¿sí? Pero bueno, eso ya va a ser otra etapa, va a ser ya más un contacto personal con ustedes en este curso, que como les comenté y me parece muy importante, es un curso en el que se espera un retorno, como dice aquí, un réditus, ¿sí? No simplemente enviar una grabación, sino que exista efectivamente un contacto con el alumno, con ustedes, para ver cómo van avanzando en la propuesta que se va haciendo para el curso, ¿sí? Decimos que es un curso de latín eclesiástico, ¿sí? En la forma de latín eclesiástico para estudiar 10 oraciones principales, ¿sí? Y aquí yo les comparto cuál va a ser el plan del curso, el plan de trabajo que vamos a desarrollar en forma ordenadamente, clase por clase, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí tenemos del 1 al 10, ¿sí? 10 oraciones que mi objetivo, lo que me agradaría mucho es que ustedes puedan realmente percibir, ¿sí? Que han aprendido bien estas 10 oraciones, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver en algo que es muy breve, en la parte introductoria, todo lo que tiene que ver con la introducción que estamos haciendo y con el santiguarse y el persignarse, ¿sí? Como primer paso de la oración, ¿sí? O sea, estamos siguiendo aquí un orden que siempre utilizamos cuando vamos a comenzar la oración concretamente católica. En segundo lugar, vamos a ver el Pater Noster, ¿sí? Otra oración muy importante, el Ave María, el Gloria Patri, el Confiteor, el Credo, el Gloria in Excelsis o Gloria in Excelsis Deo, la oración para después de la comunión que es el Anima Christi, ¿sí? La oración de San Miguel Arcángel, Sancte Miquel Arcángele, ¿sí? ¿Eh? Y la oración del Salve Regina o la Salve como se conoce, ¿sí? ¿Eh? Estos 10 puntos van a ser el objeto de nuestro curso de 10 clases, ¿sí? Y como les digo, si se realiza la debida ejercitación, ¿sí? Yo creo que ustedes efectivamente van a poder comprobar cómo la práctica, cómo la repetición, cómo la constancia
¿sí? Los va a ayudar a que se puedan sentir cómodos y realmente concluir que el plan del curso les ha servido, ¿sí? Para el conocimiento en este caso, de 10 oraciones principales que forman parte, ¿sí? Del latín eclesiástico, ¿sí? Hay muchas de estas oraciones que son conocidas, ¿sí? Nuevamente la advertencia aquí, tener cuidado con las redes sociales, porque hay de todo en cuanto a la pronunciación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, modestamente la propuesta del curso es que ustedes puedan tomar el material que se va compartiendo en la clase, ¿sí? Para asegurarse que, por ejemplo, hay una correcta pronunciación del latín eclesiástico, ¿sí? Y que no se mezcla con otras formas de pronunciación, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos vamos a dedicarle una clase, ¿sí? Obviamente sabiendo que todo esto se podría extender, ¿sí? En cada una de estas clases se podría extender uno más tiempo, pero vamos a tratar de ir a las ideas principales de cada una de las clases, de cada uno de estos temas, para poder efectivamente cumplir, ¿sí? Con el tiempo o la propuesta que manifesté en forma general en cuanto a cada clase y su duración, ¿sí? Bueno, estos son los 10 puntos entonces, y aquí simplemente les quiero compartir dos frases que son muy interesantes para mí, ¿sí? Y que las suelo recomendar como método de trabajo, ¿sí? Para lograr mejores resultados, ¿sí? La primera frase dice aquí, nulla dies sine linea, ¿sí? Ningún día sin escribir una línea, decía un autor que se llamaba Plinio el Viejo, ¿sí? Aquí no dice sin escribir, pero él se refería a esto concretamente. Nulla dies sine linea. Ningún día sin escribir una línea, sin progresar un poco, ¿sí? Este punto es muy importante. Nulla dies sine linea. En la medida que ustedes tengan posibilidades, ¿sí? Poder dedicarle algunos minutos por día, en que sea el momento del día quizás, o si se puede ir escuchando música, si se puede ir en el auto, en el medio de comunicación que sea, poder aprovechar para mantener el contacto con el objeto de conocimiento, ¿sí? Porque eso ayuda a la familiaridad, a sentirse más cómodo, ¿sí? Con lo que se va trabajando y en definitiva luego impacta en forma práctica en lo que uno va, por ejemplo, leyendo, etcétera, o comprendiendo. Entonces, nulla dies sine linea. Ningún día sin escribir una línea, como decía el escritor Plinio el Viejo, ¿sí? Hay otra frase que realmente me parece muy interesante como sugerencia para ustedes, que dice repetitio mater studiorum est, ¿sí? Repetitio mater studiorum est. Yo aquí no estoy entrando todavía en los detalles de la pronunciación, pero sí, como pueden ver, estoy haciendo una pronunciación o la pronunciación eclesiástica del latín. La repetición es la madre de los estudios, ¿sí? ¿Eh? O sea, para que se logren buenos resultados, les sugiero, ¿sí? Que puedan mantener un contacto lo más frecuente posible, ¿sí? Con el objeto de conocimiento, ¿sí? Muy bien. Entonces, nulla dies sine linea y repetitio mater studiorum est, ¿sí? Las dos frases muy importantes que a ustedes creo les van a hacer utilidad para poder aprovechar mejor este curso, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la introducción. Seguramente nos vamos a poder ir conociendo mejor con el avance de las clases, con el contacto personal que les mencioné para resolver dudas, para hacer los ejercicios. Pero bueno, en principio, como presentación, aquí fueron los puntos más importantes, ¿sí? Esperando que ahora que comenzamos, ustedes puedan aplicar todos estos puntos que se sugirieron, que puedan dedicarle un tiempo a la ejercitación, al contacto, a comentar cómo van con sus avances, ¿sí? ¿Eh? Y tratando efectivamente de llegar al término, ¿sí? De poder aprender bien las 10 oraciones que aquí les mencioné para este curso, ¿sí? Con esto entonces terminamos la introducción general, ¿sí? Y vamos a pasar ahora
a ver la clase del contenido número 1 que les mencioné, ¿sí? Que como podemos ver aquí, son las acciones de persignarse y santiguarse, ¿sí? Esto es algo bien sencillo, hay mucho para comentar aquí, pero vamos a ver los puntos más importantes, ¿sí? Vamos a hablar de la pronunciación eclesiástica, como les conté, y fíjense que no voy a hablar de palabras aisladas o de reglas aisladas, sino que aquí ya hay concretamente un texto, oraciones, ¿sí? Cómo uno se persigna, en el punto número 1, podemos decir, y en el punto número 2, cómo uno se santigua, qué es lo que uno tiene que decir al momento de santiguarse, ¿sí? A veces hay confusión con estos términos, ¿no? Persignarse viene de persignium, ¿sí? Persignia, ¿eh? ¿Eh? Y santiguarse, ¿sí? Es el famoso in nomine Patris, ¿sí? Que se reza habitualmente después del persignarse, ¿sí? ¿Ok? Bueno, como les comento, hay muchos detalles para observar aquí, podríamos hablar bastante de esto, pero vamos a ir viendo cuáles son los puntos más importantes que van apareciendo en los textos, que luego pueden aparecer con distintas formas, con distintas palabras en en las otras oraciones que nosotros vamos a trabajar y que les propongo aquí, ¿sí? Pero bueno, en cuanto al persignarse, el famoso por la señal de la Santa Cruz, ¿sí? De nuestros enemigos, líbranos, oh Señor Dios nuestro. Eso es lo que vamos a ver ahora en latín, ¿sí? Acá dice en primer lugar, per signium sancte crucis de inimicis nostris libera nos Domine Deus noster, ¿sí? Persignium sancte crucis de inimicis nostris libera nos Domine Deus noster, ¿sí? Acá tenemos entonces el primer texto de nuestro curso, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos importantes para revisar aquí o para conocer? Bueno, en primer lugar, como pueden ver aquí en la palabra signium, yo he puesto especialmente y a propósito una tilde, ¿sí? Pero les tengo que comentar que la realidad es que en los textos en latín, incluso en los del ámbito eclesiástico, no es obligación que exista la tilde, ¿sí? Y menos todavía en palabras bisílabas como podemos ver aquí en signium y en sancte, ¿sí? A veces en los misales, para una cuestión de que podamos conocer mejor, se pone la tilde, ¿sí? En alguna de las sílabas cuando las palabras son de más de 3 sílabas para ver concretamente dónde acentúo, ¿sí? Pero en realidad no existe la obligación respecto de ninguna palabra, y menos todavía van a encontrarlo, por ejemplo, en un misal, a que palabras como signium y como sancte estén acentuadas, que tengan la tilde. Yo lo pongo aquí para comentarles este detalle y para que ustedes puedan observarlo incluso en los misales, que cuando se trata de palabras de 2 sílabas como estas que les muestro aquí, no van a encontrar tildes, y siempre hay que acentuar en la penúltima sílaba, ¿sí? Cuando yo tengo palabras que son de 2 sílabas, como signium, ¿eh? Y sancte, tengo que acentuar siempre en la penúltima sílaba. No existe entonces decir signium y sanctae, por ejemplo. Eso es algo equivocado, ¿sí? A veces en formas de pronunciación vulgares del latín sucede esto, pero bueno, uno lo tiene que concretamente corregir, ¿sí? Entonces, signium y sancte llevan efectivamente su acento, no obligatorio, ¿sí? No es obligatorio que aparezca en los textos, en la letra I, como les marco aquí, y en la letra A, ¿sí? Ese es el primer punto importante que nosotros encontramos aquí en este texto. Luego viene, en cuanto a la pronunciación, lo que sucede con la letra G y con la letra N. Nosotros la tenemos que pronunciar siempre que se trate del latín eclesiástico como una ñ, ¿sí? Per signium, ¿sí? No es signum, sino signium. Tiene que sonar efectivamente como una ñ, signium, ¿sí? Y luego van a aparecer otras palabras en las cuales se va a aplicar lo mismo, ¿sí? La misma regla que es la G con la N se pronuncia como una ñ, ¿sí? Desaparece de alguna manera la G y va a sonar así como signium, ¿sí? No es signum, ¿ok? Bueno,
Y en la palabra sancte ya vimos el tema del acento aquí, y aparece al final de la palabra esta letra A junto con la E. A veces aparecen escritas en forma pegadas, así como lo pongo yo, ¿sí? Es igual esto, ¿sí? Lo que es importante aquí tener presente es que estamos en presencia de un diptongo, que es el diptongo AE, y que se pronuncia siempre como una E en el latín eclesiástico. Entonces no vamos a decir, como decía el romano clásico, aquí sanctae, sino sancte, ¿sí? Sancte, ¿sí? Recordemos con el acento en la A, ¿sí? Como les digo aquí, uno siempre tiene que estar advertido respecto a la diferencia del latín clásico y el eclesiástico, ¿sí? El romano clásico pronunciado de una forma, cuando aparece el latín eclesiástico siglo III, siglo IV, es otra forma la de pronunciación, ¿sí? Cuando tenemos una A con una E al final, entonces, o puede ser en otras partes de la palabra, tenemos que pronunciar esa A con una E en el latín eclesiástico como una E, ¿sí? Persinium sancte. La palabra que sigue es muy interesante, ¿eh? Me estoy acordando ahora de que se suelen cometer muchos errores con esta palabra, ¿sí? O repeticiones, incluso en gente que está muy en contacto con el latín, porque aquí viene la palabra ¿eh? Eh, señal de la Santa Cruz, Sancte Crucis, ¿sí? Fíjense nuevamente en la palabra crucis, que es bisílaba, puse el acento en la U expresamente para recordar la regla anterior que les contaba, pero lo más importante aquí aparece con las letras C y la I en cuanto a su pronunciación, ¿sí? ¿Eh? La C con la I en el latín eclesiástico, a diferencia de lo que es el latín clásico, ¿sí? Se pronuncia como una chi. Cuidado que es una chi, no es una shi. Crucis, crucis, ¿sí? ¿Eh? C con I se pronuncia como chi, concretamente aquí, ¿sí? Cuidado con cometer el error que muchas veces se repite de decir acá crucis. Por ejemplo, muchos dicen voy a hacer el vía crucis. En realidad esa es una forma de pronunciación vulgar del latín, ¿sí? Que hay que evitar, ¿sí? Porque el tema de la C con la I es un tema muy importante en cuanto a pronunciación, y cometer un error en este punto, a diferencia de otras palabras, digamos, se considera como un error grave. Decir, por ejemplo, crucis, ¿sí? En el latín eclesiástico vamos a decir aquí siempre crucis, crucis, como si fuera una CH, ¿sí? Persinium sancte crucis. Y en la palabra inimicis, que como ven aquí es una palabra de 3 sílabas, esta palabra sí puede aparecer acentuada en un misal, porque es una palabra de más de 3 sílabas, y para orientar a la persona a que sepa dónde tiene que acentuar, ¿sí? Porque ya les digo, en los misales se da por supuesto que sabemos que si es bisílaba, se va a acentuar en la penúltima. Pero en las demás de 2 sílabas eso no resulta tan claro, entonces se pone el acento, por ejemplo, aquí, donde corresponde, que es en la penúltima sílaba, inimicis, ¿sí? Y nuevamente aparece la C con la I, que la pronunciamos como una CH, ¿sí? Inimicis, ¿sí? Cuidado también con, no es inimicis, ¿sí? Ni inimicis, que es como hubiera pronunciado el romano clásico. Aquí, nuevamente, al igual que crucis, inimicis. Nostris, palabra bisílaba, nuevamente, a propósito le pongo yo, ¿sí? No es obligatorio en los textos, repito, que tenga el acento en la O, la tilde en la O. Pero, como es bisílaba, acentuamos también en la penúltima sílaba y nos queda nostris, ¿sí? Libera nos domine, ¿sí? Libéranos, oh Señor, domine. Esto quiere decir la palabra domine, quiere decir Señor, ¿eh? Viene de dominus, concretamente, como voy a encontrar yo la palabra en el diccionario, dominus, ¿sí? Pero aquí, concretamente, estoy yo realizando una invocación a Dios. Por eso es que escribo la palabra domine terminada con una E. Domine, como se dice en la misa, domine non sum dignus. Oh Señor, yo no soy digno. Esta E que aparece aquí nos está indicando la presencia de una invocación a Dios, al final de la palabra, concretamente. Entonces, esto lo voy a traducir como oh Señor, ¿sí? Es lo que vemos, por ejemplo, como les contaba recién, en el momento de la comunión, en la misa tradicional, se dice Domine non sum dignus, oh Señor, yo no soy digno, ¿sí?
La palabra domine también es una palabra de más de 2 sílabas y se acentúa en la antepenúltima sílaba, domine, domine, ¿sí? Recordemos que esta palabra viene de dominus. Si ustedes la quieren buscar en el diccionario, va a aparecer dominus, terminada con US esta palabra, ¿sí? Dominus, perdón, domine, Deus, noster, ¿sí? Fíjense, Deus, ¿eh? O Señor, Dios nuestro. Deus, Dios. Fíjense que Deus, ¿sí? Acentuada en la E, y acompañado por la palabra noster, Dios nuestro, ¿sí? O nuestro Dios podría decir también, noster Deus, ¿sí? ¿Eh? Este noster, ¿sí? Es un adjetivo posesivo masculino, y nos damos cuenta que es masculino porque está acompañando justamente a Dios. Deus noster o noster Deus, ¿sí? ¿Eh? Todo esto, Domine Deus Noster, ¿sí? Forma parte de lo que se llama una invocación a Dios, ¿sí? ¿Eh? Que especialmente nos damos cuenta por la palabra Domine, como les comento aquí, que termina con la letra E, ¿sí? ¿Cómo nos queda hasta aquí entonces la acción de persignarnos? ¿Eh? Primera lectura pausada del texto que voy a hacer. Persignium sancte crucis de inimicis nostris libera nos domine Deus noster. El ejercicio aquí que les propongo es siempre empezar en forma bien pausada. Esto es una advertencia también, ¿no? Tener cuidado con no acelerar, ¿sí? O proponerse aprenderlo directamente de una. La sugerencia es arrancar bien despacio. Per signium sancte crucis de inimicis nostris libera nos domine Deus noster. ¿Sí? Con el paso del tiempo, al contrario sensu, digamos, conviene aumentar el ejercicio y la velocidad. Persignium sancte crucis de inimicis nostris, libera nos domine Deus noster. ¿Sí? Para un correcto trabajo con el latín, fíjense que es muy importante que se escuche la palabra completa. A diferencia de otros idiomas, ¿sí? Que a veces no es tan importante que se escuche toda la palabra, como sucede, por ejemplo, en el francés, ¿sí? En el latín sí es muy importante que se escuche Deus, que se escuche bien clara la S. Hay aquí una cuestión que tiene que ver con la gramática latina, ¿sí? Que eso lo explicamos nosotros, lo explico yo en mis cursos de latín clásico especialmente. Pero bueno, aquí comentarles que sí es muy importante que se escuche la palabra completa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en domine, como aparece aquí, no es lo mismo si yo digo dominus que si yo digo domine, ¿sí? La palabra se refiere en los dos casos al Señor, pero tiene una importancia lo que se escucha al final de la palabra que se llama la desinencia. Entonces es muy importante como ejercicio para la lectura que se escuche la palabra completa, ¿sí? Una repetición más. Per signium sancte crucis de inimicis nostris libera nos domine Deus noster. ¿Sí? Una lectura bien pausada que, repito, luego pueden ustedes ejercitar aumentando voluntariamente la velocidad, ¿sí? Pero ya les digo, muy aconsejable al principio no apresurarse, ¿sí? Para que uno pueda afianzar bien el vocabulario y después sí repetirlo con mayor velocidad, respetando obviamente las reglas que fui comentando, ¿sí? En segundo lugar viene esto que es más frecuente, que es el santiguarse, ¿sí? El segundo momento, por ejemplo, cuando hacemos oración, ¿sí? Es muy frecuente aquí el in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. ¿Sí? Acá un comentario general, una advertencia para los que tienen contacto con distintos idiomas. Hay que tener cuidado y de alguna manera concientizarse, concentrarse en que estamos en la pronunciación del latín, ¿sí? Con lo cual hay que olvidarse, por ejemplo, de si alguno tiene mucho contacto con el inglés, por ejemplo, ¿sí? Va a haber cosas que va a haber que olvidar
o tener cuidado con no pronunciar como uno pronunciaría en inglés, por ejemplo, por poner el ejemplo del inglés, ¿sí? Y me ha pasado justamente con esta oración, que aquí dice claramente nomine. La palabra termina con una E, y eso es lo que se tiene que escuchar, ¿sí? Pero a veces pasa, me ha pasado con alumnos que estudian otros idiomas o que tienen contacto con otros idiomas, que cambian la parte final de la palabra. Entonces a veces no se escucha nomine, sino nomini, ¿sí? O no se escucha bien clara la E. Tiene que escucharse bien claro que se trata de una E. In nomine, en el nombre. Del padre, patris. Patris, fíjense, una palabra bisílaba. Yo a propósito pongo el acento en la A, aunque no es obligatorio. No aparece así en los misales, por ejemplo. Los misales dan por supuesto de que si la palabra es bisílaba como patris, se acentúa en la penúltima. Pero yo, para que ustedes se acostumbren en este curso, le pongo expresamente el acento en la letra A para decir patris. Et fili. Fíjense, la palabra fili tiene doble I, se tiene que escuchar esa doble I, ¿sí? No es lo mismo fili que fili, ¿sí? Estamos acá en la acción de santiguarse, ¿sí? Porque alguno puede llegar a decir, ¿por qué acá dice fili y hay otra oración que como en Gloria que dice filio? Bueno, acá hay un tema de la gramática latina, básicamente, ¿sí? Que nosotros quizás vamos a hacer alguna mención. Lo que sí les quiero comentar es que en esta palabra, en esta palabra fili que se utiliza para santiguarse, está utilizada en forma correcta fili, así como aparece aquí. En otra oración como en Gloria no va a decir fili, repito, sino filio, y también va a estar bien porque esa es la palabra que exige para ese texto, ¿sí? Et spiritus sancti amen, ¿sí? Bueno, spiritus es una palabra también muy interesante para tener cuidado porque muchas veces en las misas, en las repeticiones, se escucha que se le pone la E aquí adelante. Spiritus o et cum spiritu se contesta, ¿no? En la misa a veces. Pero hay que fijarse y tener cuidado con que la palabra aquí empieza con la letra S. Entonces, eso hay que respetarlo. Spiritus, ¿sí? Para esto, una sugerencia, la pronunciación italiana, más allá de que se sepa bien esto y uno se concentra en el punto, en la pronunciación italiana actual, los italianos están muy acostumbrados, y más que nosotros hispanos, ¿sí? A pronunciar esta S inicial. Storia, por ejemplo, dicen. Entonces, eso es un consejo, prestar atención a la pronunciación italiana para no decir aquí spiritus, sino spiritus, ¿sí? Spiritus sancti, nuevamente sancti, una palabra bisílaba, ¿sí? Que, como es bisílaba, recordamos, se acentúa siempre en la penúltima sílaba, aunque el misal no lo ponga ni me lo diga, ¿sí? Y es muy interesante cuando se puede escuchar esta C aquí en sancti. No es santi, sino sancti, sancti, ¿sí? Y finalmente el amen, ¿sí? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. ¿Sí? Bueno, va a ser siempre, como decimos, muy importante la repetición. Muchas veces se falla en este punto, que uno cree subjetivamente que conoce la oración, pero falta repetir, ¿sí? Por eso es muy importante el salto entre lo que uno cree a lo que es real. Y eso se hace practicando básicamente. Por eso es que les comentaba al principio que es muy interesante para nosotros, para mí en este curso, que existe la posibilidad de realizar ese reditus que les decía, ese retorno, el feedback, ¿sí? Para poder ver, obviamente esto es voluntario, nunca va a ser obligatorio, nunca yo voy a incomodar con este punto, pero sí recomendarlo, ¿sí? Porque es lo que me permite a mí escucharlos, ¿sí? Y o confirmar o eventualmente sugerirle cuando pueda haber alguna dificultad en lo que es la pronunciación, ¿sí? Entonces, hoy vimos lo que es el persignarse y lo que es el santiguarse. Ese es el orden en el cual nosotros nos introducimos propiamente en la oración, ¿sí? Persignarse viene justamente del persignium que vemos aquí. Persignium sancte crucis, de inimicis nostris, libera nos Domine Deus noster. Otra lectura pausada.
per signum sancte crucis de inimicis nostris libera nos Domine Deus noster. Santiguarse in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Repito, para la etapa más avanzada, voluntariamente uno tiene que invertir el ejercicio, aumentar la velocidad y no respetar tanto el texto. ¿Sí? Per signum sancte crucis de inimicis nostris, libera nos Domine Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. ¿Sí? Muy importante la repetición, ¿sí? Como les comento, es lo que ayuda mucho para los avances. Forjar, fortalecer, sufrir con la voluntad, ¿sí? Eso es lo que ayuda mucho a ir superando las dificultades naturales, ¿sí? En el aprendizaje de una lengua extranjera, por más que sea una lengua madre, por más que esté muy relacionado con nuestro idioma, hace falta efectivamente la repetición, ¿sí? Así que con esto terminamos la primera clase. Yo espero realmente que este curso pueda ser de mucha utilidad, ¿sí? Quedo a la espera de la ejercitación, por ejemplo, de esta primera oración, de persignarse y santiguarse, ¿sí? Sus audios que me los pueden enviar por WhatsApp, me pueden enviar también consultas por escrito si quieren al mismo teléfono con el que me contactaron, ¿sí? Y luego les propongo que me vayan indicando qué avance quieren tener, ¿sí? Y si quieren que a la brevedad o en qué plazo les pueda enviar el video que sigue con el orden de oraciones que les comenté vamos a trabajar en este curso, ¿sí? Así que recordando que la repetición es la madre de los estudios, repetitio mater studiorum est, espero que este curso les sea de mucha utilidad y Dios mediante, entonces, estamos en contacto en forma privada para las consultas de dudas y ejercitación. Y Dios mediante también nos vemos en la próxima clase número 2 de nuestro curso. Salve y hasta pronto. Adiós, adiós.